Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Jabso Dage Janso Jebe Sona Je Dola Benje Sanj Rupara Sho Sanje Tamje Dewa Dan Deve Jodan Demba Jo Dunga Dan Dunga Je Jodan Trawa Joje Dunga Mebe Dewa Damba Dan Mendawa Joje Yeren Jadan Dan Trape Danyo Jebola Neb Juru Banden Zave Lama Rembuj Dage Juru Beme Den Shola Kaden Jembe Gone Jeson Kusun Tuje Ngodo Zaldo So. Good morning to everybody, and now I'm going to again continue, which is I talked last time. So last time you remember main topic is how to avoid the suffering. So then cause of the suffering, all the sentient beings, the cause of the suffering, way of the getting suffering, we talked about last time. So then each time I did several different topics. So this time I will do continue, and so now several weeks again I will come back continue. So I will do this time. Buenos días a todos, a todas y todos. Nos encontramos de nuevo para seguir con lo que ha sido empezado, con los temas de los que ya hemos hablado las veces pasadas. Y si lo recuerdan bien, el tema principal de las veces pasadas de la vez pasada fue cómo evitar el sufrimiento. Y con esto nos referimos a conocer cuáles son las causas del sufrimiento, la razón por la cual los seres llegan a sufrir. Y aquí hablamos de todos los seres sensibles. Y hablamos de eso la vez pasada. Y como esta vez de nuevo por unas cuantas semanas voy a dar enseñanzas en línea, quisiera continuar con estos temas. Listen to Buddha's teaching, Dharma, and also we could apply the practice, meditation or recitations of the prayers, and also visualizations linked with that, and also mantra we could do. But then there is one important in order to really able to all the practice able to give the result of in our state of mind. This is when we try to listen to the teaching of Buddha, always talk about love and compassion and kindness, like bodhicitta, Changju Sem bodhicitta. So they always talk. So with this, then when you do the meditation, listen to teaching, application of the daily life, and everything comes much more effective and fruitful, and give also good realization of the individual ourself in the state of mind is get more clear is go direction proper way. This gives then much more better results. So when you listen any kind of teaching, then you will see bodhicitta is very important. Y de hecho podemos escuchar las enseñanzas del Buda, es decir, el Dharma, y junto con eso podemos aplicar la práctica meditativa, la recitación de ciertas oraciones o visualizaciones, o como se traduce hoy, la presencia, vincularse con la presencia de un yidam y la recitación de mantras asociada, ese tipo de prácticas.
Pero en todo caso, algo muy importante para poder realmente que todas estas prácticas nos den un resultado en nuestra corriente mental, en nuestro estado de ánimo, cuando escuchamos todas las enseñanzas del Buda, si nos fijamos, hay un tema muy importante que es el del amor y la compasión, de la bondad, el amor bondadoso, la compasión. En otros términos, la bodhicitta. Jonchup Kisem, la bodhicitta en tibetano. Y estos temas siempre son enfatizados en las enseñanzas del Buda. Y el hecho de juntar estas enseñanzas, estos temas, cuando meditamos, cuando escuchamos las enseñanzas y también en nuestra vida cotidiana, nos permitirá que todo será más eficiente, más fructuoso y una mejor realización individualmente, y de tal manera que nuestro estado de ánimo se va a clarificar, se va a volver más claro, lo que nos permite tomar la buena dirección. Y todo esto nos lleva a un resultado mucho mejor. Y de esta manera, cuando escuchamos cualquier tipo de enseñanzas, vamos a notar que el tema de la bodhicitta es muy importante. Love and compassion to the other beings, all kind of beings, without kind of discrimination with all kind of beings. But it's quite hard, very difficult, because generally, emotionally, when you have sensitive things, we have a little bit sympathy, kindness, and compassion. But the general things are very difficult. And then somebody a little bit kind of difficult with ourselves and harmful to ourselves. These things are very difficult to apply the bodhicitta. But now we cannot force, because there's kind of a emotional state of mind, so we cannot force. We have a very developed naturally, like the same we losing kindness, compassion to other beings. Same way we have to develop kindness, compassion, and loving things to other beings. So therefore, it's a with the theory, with the practice, with the analyze of the way of living being, and the special. Actually, when somebody apply the negative things, then there is a result. Negative result always come to the suffering. Last time we talked about this. So when you would understand this, and then if you kind of analyze of the way of living beings through this, then slowly you can go more kind of realistic compassion, kindness, loving kindness to other beings. Entonces, la bodhicitta trata de la bondad, del amor, de la compasión, y aquí se refiere a amor y compasión hacia todos los seres sensibles, es decir, todos sin ninguna discriminación, de manera con igualdad. Pero de hecho, esto es algo bastante difícil, no es tan fácil esto. Porque generalmente, desde un punto de vista de manera emocional, cuando tenemos un buen sentimiento hacia alguien, claro, es fácil tener cierta simpatía, siempre bondad hacia las personas, especialmente si vemos que tienen ciertas dificultades. Pero, de manera general, en la bodhicitta es algo más difícil, porque cuando alguien nos está dañando o tiene una actitud difícil hacia nosotros, nos está creando dificultades, en ese caso es más difícil aplicar la bodhicitta. Y es algo que no podemos forzar, porque ahora lo que tenemos es un estado de ánimo emocional
y no podemos forzar en estado de bodhicitta. Es algo que tenemos que desarrollar gradualmente de manera natural, y que de la misma manera que perdemos nuestra bondad y nuestra compasión cuando los otros nos dañan, se vuelve una costumbre de desarrollar más bien el amor y la compasión. Eso se vuelve algo natural. Entonces, a través de conocer la teoría primero y de ponerla en práctica y de analizar el modo de vida de los seres sentientes, de los seres sensibles, que podemos lograr esto. Y especialmente, en particular, podemos ver que cuando alguien actúa de manera negativa, y sabemos que un acto negativo lleva a cierto resultado. Las negatividades siempre resultan en una forma de sufrimiento. Esto es de lo que hablamos la vez pasada. Entonces, cuando tenemos esta comprensión, entonces, si analizamos la manera de vivir, el modo de ser de los seres, vamos a ver que nuestra compasión con esa observación se va a volver más realista, más verdadera. Es decir, que va a ir a un aspecto de amor bondadoso hacia todos los seres, de manera verdadera, por este análisis. And also, if you develop bodhicitta, and then according with your way of perceive, way of understanding, if you understood a very proper way, same development of the bodhisattvas, this makes individually all the sufferings are reducing. Suffering cause of pride, cause of the anger, cause of the jealousy, cause of the attachment, disappointment, this kind of we always have to facing this kind of conditions. So this makes a lot of unpleasant, and then depends on the circumstance. Some are a little bit strong, then suffering some more. Some are less, still there is suffering. When you suffer more strong, then also we cannot bear, then go into the negative action, then harmful for the others. These things are, if we are a little bit more kind of realize of the our mind is kind of influenced by our directing of by our own emotions, and then when you realize this, then you can think over the situation of the other beings of condition. Through this, then slowly reduce all the negative concept by the emotions. And when this happening, then it's a little bit like it's the same kind of way of being the bodhisattvas. Even difficult, kind of unbearable, and kind of very difficult things, you don't get so much hurt. And due to this, mind became more balanced. And then if you do something, good actions, you will see the sincere mind is more happy. So this, that means it's not like kind of one occasion. It's a development of your own mind. So when you develop your own mind, this makes remain with your vision. So all difficult things are then slowly comes non-difficult, También cuando hablamos de desarrollar la bodhicitta, y con relación a esto,
si desarrollamos la bodhicitta y con respecto a nuestra manera de percibir, nuestra manera de entender las cosas, si entendemos de la buena manera, es decir, de la misma manera que nos permite tomar el mismo camino que los bodhisattvas, eso nos va a llevar a personalmente reducir nuestro propio sufrimiento también. Es decir, que las causas del orgullo, las causas del enojo, las causas de la envidia, del apego, nuestras decepciones o descontentos, todas estas cosas que tenemos que enfrentar, ese tipo de condiciones que son lo que hacen el aspecto desagradable que tenemos que enfrentar y que nos hacen depender de las circunstancias, vamos a ver que todo esto va a ser reducido. A veces dependiendo de las circunstancias, a veces estos movimientos emocionales son más fuertes o menos fuertes, y el sufrimiento que sentimos depende de esto. Y cuando la intensidad es demasiado fuerte, entonces es algo, se nos vuelve insoportable, ese malestar se vuelve insoportable, de tal manera a que nos lleva a actuar de manera negativa. Es decir, por lo tanto, probablemente a dañar a los demás. Y por otra parte, si sabemos, o si reconocemos, si nos damos cuenta, percatamos de que nuestra mente es influenciada o es dirigida por nuestras propias emociones, cuando realizamos esto y que también sabemos que todos los demás seres también están bajo la misma influencia, bajo las mismas condiciones, a través de esto, poco a poco, gradualmente, esto va a reducir nuestros conceptos negativos y el aspecto emocional de las ideas negativas asociadas a estas emociones. Y cuando esto pasa, entonces está pasando el mismo proceso de lo que le pasa en el camino de los bodhisattvas. Y aunque sea algo difícil o que la intensidad de la emoción sea insoportable o cosas muy difíciles que nos estén pasando, vamos a lograr a no encontrarnos afectados por esto, ya que la mente se encuentra más equilibrada, más balanceada. Y después, si hacemos algo, si realizamos una forma de acción, como una acción positiva, va a ser algo más sincero. Y eso nos lleva a más felicidad. La mente se encuentra en un estado más feliz. Entonces, esa es la manera de desarrollar la mente en el camino de los bodhisattvas. Y aquí no nos referimos a solamente una ocasión. Es más bien el desarrollo de nuestra propia mente. Y cuando desarrollamos nuestra mente, nos permite que esta visión de la que hablemos pueda seguir con nosotros, pueda permanecer. Y de esta manera, espero no haberme equivocado. Bueno, de esta manera, todas las dificultades van a ser poco a poco llevadas, se van a volver no dificultades, se van a facilitar. He puesto pausa porque Audrey había acabado antes que yo. Espero no haberme equivocado con lo que dice Rinpoche. Está bien.
how you say, try to help and help and how you say, kind of avoid the sufferings, like cannot get the sufferings other beings. So then there is a lot of topic we can talk about. And then individually, my side, also I don't want to get suffering. That all the causes are recognized by due to the circumstance. Each circumstance, when there is a mind get agitated, and try to look and realize this condition bring my mind into the suffering. So therefore, I need to change myself, myself, and then change myself. What do you mean by change Like change means like all these causes makes my feeling is any kind of concept, emotional concept. So necessary to change. And others, we can see the cause of the suffering, therefore suffering, so need to be helped. Y ahora, cuando hablamos de esta orientación de la bodhicitta, hay dos aspectos. Por mi parte, de nuestro lado, por nuestra parte, y los demás, los seres sensibles. Cuando hablamos de los seres, de los demás seres, la idea es que queremos ayudar. Tenemos el aspecto de ayudar, aportar una ayuda y ayudar en evitar el sufrimiento. Ayudar a que los seres no tengan o no encuentren las causas del sufrimiento. Y aquí hay muchos temas. Este tema puede ser muy desarrollado. Por otra parte, individualmente, en nuestro lado, nosotros tampoco queremos sufrir. Tampoco queremos llegar a sufrir. Y aquí, en este caso, para esto, se trata de reconocer las causas que generan el sufrimiento y ver cómo son debidas a ciertas circunstancias. Ver que en cada circunstancia, cuando la mente se vuelve agitada, procuramos observar, mirar y reconocer estas condiciones que llevan nuestra mente a un aspecto de malestar, de sufrimiento. Y cuando comprendemos esto, por lo tanto, vemos la necesidad de cambiarnos a nosotros mismos, que se opere un cierto cambio. Este cambio significa que todas estas causas llevan nuestra mente a ser agitadas y por lo tanto esa agitación que genera un malestar la reconocemos y vemos la necesidad de cambiar. Y acerca de los demás, también vemos que enfrentan las mismas causas de sufrimiento. Vemos también que por las mismas causas que nosotros enfrentan malestar y sufrimiento y sentimos la necesidad de poder ayudar. Doing this, there are few reference in the teaching. One, you can look there is we call 10 virtues, and the virtues and the 10 negative, Gyawachu, Megyawachu, like this, the negatives. And also there is a called 30 Bodhisattva's way of application. There are 37 practice of Bodhisattvas. And then there is called Lojong. So Lojong is
application. And 10 virtues, positive and negative, is talking about your own capacity, potential. And now time, there is something, negative things appears. Then if you want to develop yourself, freedom from the suffering, then you try to listen how to bodhisattvas applying. And you cannot do immediately, but since you know there is you get the sense, and the sense, each kind of condition, circumstance makes you cause of develop, if you not fall into the negative. And through this, very step by step, you can follow in the way of bodhisattvas, Entonces, para poder hacer las cosas de esta manera, para podernos desarrollar de esta manera y tomar el camino de los bodhisattvas, de la bodhicitta, hay unas ciertas referencias de las enseñanzas que tenemos que tener en mente. Primeramente, podemos ver las enseñanzas que tratan de a lo que se llaman las 10 virtudes, 10 acciones virtuosas y 10 negatividades o 10 no virtudes. Gewachu y Mi Gewachu en tibetano. Que se refieren a nuestro potencial, lo que podemos desarrollar. Segundamente, está la enseñanza que es la que se le llaman las maneras de aplicación de los bodhisattvas o las 37 prácticas de los bodhisattvas. El título así es. Y terceramente, a lo que se le llama el lojong, el entrenamiento de la mente. Y a través de esas referencias, en cuanto encontramos en un momento en el que nos enfrentamos a una situación difícil o negativa, entonces si queremos podernos desarrollar nosotros mismos y liberarnos del sufrimiento, entonces aquí tratamos de escuchar esas enseñanzas que nos explican qué aplican los bodhisattvas en ese caso. Y claro, no es algo que vamos a poder hacer inmediatamente, pero como es algo que sabemos, tenemos el sentido con nosotros. Y con ese sentido, en cada tipo de circunstancia difícil, estas condiciones pueden permitirnos de ser una causa de desarrollo si no seguimos, si no caemos en la negatividad. Y así, paso a paso, a través de este entrenamiento, podemos seguir nosotros mismos el camino de los bodhisattvas. Like one example, in the 37 practice of Bodhisattva, there is called when you have a difficult circumstance, and due to use this difficult circumstance and try to get a Bodhisattva path, We call Chenyemba Changchu Lamtujur. Chenyemba means bad conditions, circumstance, and to try to change the bodhicitta path, So that means if you just remain yourself, you really don't see so much, Now, bad circumstance means one day, like many reasons, you get very upset with somebody. Somebody makes you like cheated or kind of manipulated or, kind of insulted, or this kind of, we call bad circumstance. Because reason why bad, due to this, my mind get agitated. The agitation example is in
10 virgins, or non-virgins, 10 non-virgins, because there is if you try to look, there is a lot of things, not saying, lopata, like wanted to make harmful, and then you kind of grasping your own things and don't believe the right things, this kind of state of mind. So if you try to refer with this, and another refer with how bodhisattvas apply. So when bodhisattva was applied, and generally, more or less, it's very detailed, many things, but I try to explain it briefly. Bodhisattva was application is try to link with your own, attention. This all we have. Some people difficult, but many people they have. I wanted to help others. Others need to things good like this. So now, when it's a bad circumstance, I mean somebody makes unpleasant harm and disturb or whatever condition comes, then first step, how you say, your concept, you will get angry. You will get angry. You will see the negative vision to the other person. But then, same time, you have to look your mind. If I follow my own emotions, then I will involve the negative things. And how bodhisattvas does. So bodhisattvas does first apply the compassion to the other men who make you difficult. And then you see which difficult, the result is always, action is negative, result is also negative. So you need to be a little bit like compassion with this negative result. Because of you can see the negative, so the result sufferings of the beings. So you will see this, and then when you see this, then also you see yourself. I get upset, I get angry, but my mind did not fall into that. I don't want to fall my mind in negative vision and negative action. So I try to understanding. What I understood is due to the little bit of compassion, due to your own situation, this negative circumstance, if you could change a little bit your mind, then you can get the bodhisattva path, liberate from the time when it's just time, destructible condition can liberate. So a little bit later, you will see how benefit. If I'm caught by my own intuition, then I try to harm other person, and you are right, others are wrong. So therefore, I try to harm other person. In order to harm, I'll try to manipulate. I make a bad reputation. I try to make all kind of method to apply and to try to harm the other person. So this makes the result is other person get bad result, but your mind also, develop the negative emotion, and result is later negative emotion, negative result, negative action, result is suffering. So bodhisattvas doing contrary. First see the defect of other person, and due to the defect, other person's result of the other person's deed. So result is negative. So therefore, get compassion and try to support. And in order to support, and also you try to understand your state of mind, maybe pride, maybe jealousy, maybe due to the kind of unpleasant relationship makes upset. So these things are, then you try to not following your own emotional concept or emotional your other person's deed. Try to make a little bit, apply the helpful kind of idea into conditions. So this is a beginning. It's a little bit like we're doing more or less like kind of artificial, but then
if you do continue, slowly this comes to the reality, reality. So then regularly, frequently, when you have a bad circumstance, then you can have a kind of a body, use this circumstance, you develop your bodhicitta mind, Un ejemplo es que en las 37 prácticas de los bodhisattvas hay una frase que dice que cuando enfrentamos una circunstancia difícil, usamos esa dificultad, esa circunstancia difícil, y procuramos llevarla al camino de los bodhisattvas. Después Rinpoche lo dijo en tibetano, que cuando hay una condición, una circunstancia difícil, tratamos de llevarla al camino de los bodhisattvas. Y aquí lo que significa es que si nosotros permanecemos nosotros mismos como de costumbre, pues no vamos a ver mucho más, no vamos a realmente ver más. Y ahora, con el tema de las malas circunstancias, eso significa que, por ejemplo, algún día una persona, por cualquier razón, llega a enojarse con nosotros, nos actúa de manera negativa, nos hace trampa, nos manipula, nos ha insultado. A eso le decimos malas circunstancias. Y la razón por la cual les decimos mala circunstancia es porque por ese hecho nuestra mente se encuentra muy agitada. Si queremos reflexionar más en eso, podemos tomar el ejemplo para lo que es la agitación de aquellas 10 negatividades o no virtudes en las enseñanzas de las que hablábamos anteriormente. Podemos ver en esa enseñanza que se trata de varios aspectos. Por ejemplo, el hecho de querer dañar a los demás o de apegarnos a nuestras cosas, a lo que es nuestro, el hecho de tener pensamientos, de no tener los pensamientos o la visión correcta, de creer cosas falsas, ese tipo de estados mentales. A esto se refiere la agitación y las 10 no virtudes. Y también nos podemos referir, a tener la referencia de la manera en que los bodhisattvas se aplican en la práctica. Y esto en las enseñanzas lo enseñan de manera bastante detallada. Aquí yo estoy simplemente procurando dar explicaciones breves, generales. Pero de manera general, la actitud de los bodhisattvas, su manera de aplicarse, es que procuran siempre vincularse con su propia atención, es decir, enfocarse con tener la atención enfocada en su estado de ánimo. Y con respecto a ese estado de ánimo, de manera general, todos tenemos un poco eso, excepto algunas personas muy difíciles. Todos queremos ayudar a los demás, hacer cosas buenas, etc. Y después, claro, cuando viene una mala circunstancia, significa que alguien nos está dañando, que alguien está siendo difícil, nos está perturbando, cualquier tipo de mala circunstancia que viene. Entonces, en ese caso, primeramente, el concepto que va a surgir en nosotros es que nos vamos a enojar. Vamos a ver después que vamos a notar esa visión negativa hacia la otra persona. Pero al mismo tiempo, estamos observando nuestra mente.
nos enojamos naturalmente, pero notamos, observamos nuestra mente. Y sabemos que si seguimos esa emoción que tenemos, entonces nos vamos a involucrar con una forma de negatividad. Y pensamos entonces, ¿qué es lo que haría un bodhisattva en este caso? Lo que los bodhisattvas hacen es que primeramente a lo que se vinculan es de poder aplicar, de relacionarse o vincularse con la compasión hacia aquella persona que ha provocado la dificultad. Y también lo que ven, lo que saben, es que si la acción ha sido negativa, el resultado va a ser negativo. Entonces necesitamos aplicar un poco de compasión con esta persona, porque sabemos que ha actuado negativamente y que eso solo va a llevar a una forma de sufrimiento. Y cuando vemos eso, también observamos, lo sabemos, y también observamos para nosotros mismos. Si yo me enojo de regreso, si me enojo, si entro en una forma de cólera, de enojo, notamos que nos hemos enojado, que ha surgido ese enojo un poco espontáneamente, pero no queremos que nuestra mente siga ese movimiento. No queremos dejar nuestra mente caer en esa negatividad o en una visión negativa o en una acción negativa. Y también procuramos comprender. Lo que comprendemos es que a través o por el hecho de aplicar un poco de compasión y también por el hecho de nuestra propia situación, esa circunstancia negativa que estamos enfrentando, si podemos cambiar un poquito nuestro estado mental, nuestro estado de ánimo, entonces nos permite, es una oportunidad para tomar también nosotros mismos el camino de los bodhisattvas. Y entonces, en ese caso, podemos, en el momento en el que surge una condición perturbadora, nos podemos liberar de eso. Y entonces, también un poco después, podemos notar todos los beneficios de esto. Mientras que si estamos atrapados en nuestra propia manera de ser, en nuestras costumbres e intenciones comunes, lo que vamos a hacer es querer dañar a la otra persona. Y pensar, yo tengo la razón y la otra persona está equivocada. Y entonces lo vamos a querer dañar, vamos a querer, para esto vamos a querer manipular la situación o hacerle una mala perturbación, una mala reputación o cualquier método que pueda como llevarnos a tomar una revancha y hacerle daño de regreso. Y eso llevará, si actuamos así, llevará a que la otra persona va a tener un resultado malo por sus actos, pero nuestra mente también se va a desarrollar a través de una emoción negativa, y el resultado será que más adelante actuaremos de manera negativa y también vamos a enfrentar un resultado de sufrimiento. Mientras que lo que los bodhisattvas hacen, la manera en la que actúan los bodhisattvas es lo contrario. Primeramente, ven el defecto de la persona y por el hecho de ese defecto saben que el resultado de la otra persona, de los actos de la otra persona, va a ser un resultado negativo y por lo tanto sienten se eleva una forma de compasión y quieren más bien apoyar, soportar al otro. Y entonces, con el propósito de apoyar,
también se trata de entender nuestro propio estado de ánimo. Quizás en nuestra mente veamos una forma de orgullo, o una forma de celos, o quizás por el hecho de una relación a alguien que nos es un poco difícil, nos sentimos un poco enojados o irritados y por lo tanto seguimos nuestros conceptos emocionales o nos enfocamos en las acciones de la otra persona y queremos aplicar. Eso es lo que pasa. Pero aquí, cuando notamos eso, tratamos más bien de aplicar una manera de ser, una manera de ver las cosas que va más bien a ayudar la situación, aportar una idea y unas condiciones positivas. Y con respecto a todo esto, en un principio va a pasar poco a poco. Y en un principio va a ser más o menos artificial. Pero después, si continuamos, gradualmente se va a volver más real, más verdadero. Y si lo hacemos con regularidad, con frecuencia, entonces cualquier mala circunstancia que nos pase, la vamos a poder utilizar para desarrollar nuestra bodhicitta. This is an example of the Lojong, because Lojong is step by step, your mind unable to, mind develop, you're unable to do things are slowly you're able to do, Beginning, more or less, it's like pretending, and then pretending slowly comes to the realistic, and then you can do like a minimum things, then slowly you can do the like maximum things, Like Lojong, there is a particular practice of called Tonglen. But the Tonglen, we are taking and giving, but the taking and giving, this is not only visualized or just concept, but realistic things are you're able to do it, You mean that the visualization or the concept that happened first is only a training step? Training steps, yes. Mm-hmm. Entonces, la manera de poner esto en práctica es, por ejemplo, en la práctica del Lojong, el entrenamiento de la mente, sí. Porque el Lojong nos permite poco a poco, paso a paso, llegar a desarrollar la mente y ser capaces de hacer aquello que no podíamos hacer anteriormente. Nos desarrollamos. En un principio es algo un poco más o menos fingido, o como si estuviéramos pretendiendo, simulando esto, pero después, poco a poco, a través de la práctica, se vuelve real, se vuelve algo real. Es decir que, por ejemplo, en un principio hacemos las cosas mínimas, pero poco a poco vamos a poder hacer lo máximo. Y aquí, en Lojong, por ejemplo, nos podemos referir, pensando en la práctica, la práctica del Tonglen, que significa tomar y dar. Pero esta práctica no se trata, tomar y dar, no solamente de visualizaciones o conceptos. Es realmente una práctica que en dado momento dará su fruto como algo real, que vamos a ser realmente capaces de tomar en nosotros las dificultades de los demás y dar lo positivo. Y mientras que en un principio esas visualizaciones y conceptos son un entrenamiento, el término de la práctica será
que se va a volver algo actualizado, algo real. Mind training. So actually one idea is like what you accumulate good things, generous to the others, and all others difficult things take yourself by yourself. So that means all the difficult take yourself. Upon yourself. Sorry? You take upon yourself. Upon yourself. So actually this is very difficult to do, because normally all difficult things we try to avoid, So taking is very difficult. So this idea is an application of the bodhisattvas. But just idea is easy to think this, but realistic is very difficult. So, but if you start with the meditation, visualize Lojong, if you do this, beginning also not so comfortable, but then slowly mind is used to this and willing to do this and accept to do this, then able to do this, and due to this and the general conditions where living your own living, facing with the other human being or sentient beings. And then all the difficult things, what others doing, all the good things, what you're doing, and also kind of apply the similarity. If you try to do, then easy to do, easy to accept, easy to do, and then happy to do, and then also you see the beneficial, really, when you could do this, and also your part is all the reduce of all the like emotional conceptuals, Entonces ese término de Lojong, que significa entrenamiento de la mente, se trata de estos dos aspectos. Hay una acumulación de cosas positivas, a través de una forma de generosidad. Todo esto se los ofrecemos, se los damos a los demás. Eso es el concepto de dar en la práctica de Tonglen. Y todas las dificultades de los seres las tomamos para nosotros, las queremos absorber en nosotros. Las tomamos para nosotros. Es el aspecto de tomar en la práctica de Tonglen asociada a Lojong. Y de hecho, es algo bastante difícil de hacer, de acomplecer, de realizar. Porque normalmente las cosas negativas no queremos cargarlas con nosotros. Pero aquí la idea es la aplicación de la práctica del camino de los bodhisattvas. Y claro, es una idea es algo fácil de pensar, pero hacerlo realmente es más difícil. La idea suena bien, pero la aplicación es difícil. Pero si empezamos con la meditación y la visualización de Lojong, si hacemos esta meditación, en un principio tampoco va a ser algo muy confortable, pero poco a poco nuestra mente se va a habituar, a acostumbrar a esto y va a estar dispuesta a hacerlo, va a aceptar el hecho de practicarlo y finalmente va a ser capaz de hacer así, de realmente tomar esta orientación. Y por este hecho, y el hecho de las condiciones generales, cuando estamos a través de nuestra vida enfrentando, encontramos a otros seres humanos, a otros seres sensibles, entonces todas las cosas difíciles que les pasa a los demás, queremos tomarlas con nosotros. Y todas las buenas cosas que nos pasan, queremos ofrecerlas, darlas a los demás. Y queremos hacer eso con igualdad,
aplicando una similaridad en todos los seres. Y si realmente tratamos de hacer eso, nos entrenamos de esta manera, vamos a ver que se va a volver más fácil. Hay cosas que va a ser más fácil de hacer, más fácil de aceptar, más fácil de ir a través de las dificultades, y estaremos felices de practicar así, con esa actitud. Y eso también vamos a ver el gran beneficio que tiene para nosotros mismos. Es decir, que si vemos realmente eso, veremos cómo reduce el aspecto emocional y conceptual de nosotros mismos. Like harm, this kind of topic, it's also not talking about the special cases, special beings. It's talking about equally equally non-discrimination. So that means should not think like rule your capacity, able to do it, able to think it. When you discriminate, means always then again same, like before. But then when you say mind train, Lojong, these topics, when you talk about, then you're able to do all kind of beings equally. Not saying discriminating means this is my part, their part, not like this. So now, in order to do this, we need also refer with the teachings. Like there is like a Gampopa's teaching, there is we call cause and fact, Lende, and also that's called Tendel. I think Tendel is more in Kenjuk, Mepong Kenjuk. That is also talk about Tendel, different combination, connection. If you try to, and then also suffering in the Gampopa's teaching, that is called suffering of the beings. Reason why is suffering? Because of the cause and the fact. Due to the negative cause, then fact suffering. If you realize this, then your mind is able to perceive equally. You're able to apply the equally. So if you apply equally, also your mind is balanced, equal. Means less disturbed, less disappointment, less kind of traumatized. This kind of all the mental problems are much more less reduced. Traumatized, distraction, and depression, these things are less because all come from link with the others. If you are everything's okay, you are not happy. These things are happening. So your mind, state of mind is became more free, more wise, more comfortable, like bodhisattvas, and your action is also very useful for the others. In order to do this, you have to understanding condition of the beings, as I mentioned before, like there is all interdependent and the cause and effect, suffering of the beings. All these things are very important. If you really realize this, then slowly you are able to follow in the kind of equanimity, like. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, es decir, que a través de la compasión, de la bondad hacia los otros, el hecho de no querer dañar a los demás, viene con estos temas, queda claro que no hablamos de ciertos casos en particular o algunos seres en especial y otros no. Aquí hablamos de una forma de igualdad, de ecuanimidad, es decir, sin discriminación. Y eso no hay que entenderlo como una regla. Realmente se trata de nuestra capacidad. Somos capaces de tomar en cuenta a todos los seres de la misma manera, de pensar así. Porque finalmente, cuando discriminamos, diferenciamos,
prejuzgamos, significa que de nuevo caemos en el mismo estado ordinario como antes. Pero aquí el propósito del entrenamiento de la mente, del Lochung, cuando hablamos de estos temas, se trata de ser realmente capaces de ponerlo en obra con respecto a todos los seres sensibles de manera igual, con similaridad, igualdad, sin prejuicios. No diciendo, no discriminando, eso es culpa mía, eso es culpa de él. No pensamos de esa manera, es con igualdad. Y ahora, para poder hacer esto, necesitamos tener la referencia de ciertas enseñanzas, como por ejemplo en el Dakpo Targen, el precioso ornamento de la liberación de Gampopa, habla de las causas y de los efectos, Lenche en tibetano. Y también hay otro tema importante que es el de Tengel, la aparición en dependencia o la interdependencia, que es abarcado más en el Kejük, en la entrada en la vía de los panditas. Y entonces este tema de Tengel nos explica las condiciones, diferentes tipos de conexiones de combinación. Hay que combinar estos temas, estas enseñanzas para entender el sufrimiento, cómo surge el sufrimiento de los seres. De hecho, otro tema con respecto al sufrimiento es en las enseñanzas de Gampopa. Hay un capítulo que trata del sufrimiento de los seres sensibles. Y la razón por la cual sufren es porque es el de las causas y de los efectos. Por el hecho de las causas negativas, el efecto, el resultado es el sufrimiento, el malestar y el sufrimiento. Entonces, cuando percatamos o realmente entendemos esto, nuestra mente se va a volver capaz de percibir con ecuanimidad, con igualdad, y va a ser capaz de aplicar el estado mental de igualdad, de ecuanimidad. Y si lo aplicamos así, entonces nuestra mente también va a ser más equilibrada, más armoniosa. Significa menos perturbada, con menos descontento, menos traumatismos y depresión. Es decir, que todos los problemas van a ser muy reducidos, se van a encontrar reducidos. Porque finalmente nuestros problemas vienen con relación, nuestras relaciones a cómo percibimos los demás. Mientras que si comprendemos realmente a los demás, todos estos problemas no van a surgir, ¿verdad? Nuestra mente se vuelve así más libre, más sabia, más confortable y actuamos, podemos tomar la dirección de los bodhisattvas. Y nuestras acciones, por lo tanto, también van a ser más útiles para los demás. Entonces, para poder tomar esa dirección, tenemos que entender las condiciones de los seres. Como lo mencioné anteriormente, entender el tema de la interdependencia, de las causas y de los efectos, del sufrimiento de los seres. Y todos estos temas son muy importantes. Si realmente lo entendemos, si realmente entendemos esto, entonces poco a poco vamos a ser capaces de seguir el camino de la igualdad, de llegar a esa ecuanimidad. Leave here. So leave here. Then next time, then I will going to a little bit more develop what I say today. So I hope this could be useful for yourself. And then I'll do the dedicate
what we did. But listening and saying things are dedicated to all the other beings, Entonces, por el día de hoy vamos a dejar aquí la enseñanza. La próxima vez desarrollaré un poco más lo que he explicado el día de hoy. Espero que todo esto ha sido útil para todos ustedes y vamos a acabar aquí dedicando los méritos de haber escuchado esta enseñanza, de todo lo que hemos hablado hoy. Todo ese mérito lo vamos a dedicar a todos los seres sensibles. Chunye menjuro dembe chen la dan kende me chen dembe chen chida ngowa me la dru para shu. Okay, thank you. Gracias. Como habrán visto, ya que no estamos en directo, me puedo permitir de poner en pausa el video cuando Audrey traduce más rápido que yo. Espero esto permita aportar un poco más de precisión, pues no tengo el mismo ritmo que ella. Gracias. Y generalmente faltan pocas palabras de Rinpoche, igual que si estuviéramos en un caso de directo. No sé, espero todo bien.